Quienes estamos en salud mental sabemos que hay un concepto que fue creado en su momento para darle denominación a una conducta natural de las personas que nos permite hoy, a mi juicio, darle explicación a muchas otras cosas y que se llama compulsión a la repetición. La compulsión a la repetición es un acto impulsivo a repetir precisamente actos, conductas, situaciones que nos llevan siempre a la misma realidad, una realidad desagradable e incluso a veces dolorosa. Compulsión a la repetición, así se llama. Desde el año 1983, ya 36 años de democracia, si tuviéramos que nombrar a todos y cada uno de los presidentes elegidos por nosotros, por todos los argentinos, por mayoría, como se hace en un sistema de gobierno democrático, también podemos, sin saber de política, ni estar inmiscuido en estos temas en profundidad, recordar cómo se retiraron de sus mandatos todos y cada uno de ellos. Y podemos encontrar en todas las presidencias, en todas las gestiones y en todos los retiros algunos denominadores comunes. Sería interesante tenerte acá para poder discutir esto, pero yo creo que vamos a estar de acuerdo en 2 o 3 palabras. Una de ellas es crisis. ¿Te suena? Pobreza. ¿Te suena? Debilidad política. ¿Te suena? ¿Será que hoy, que estamos muy próximos de nuevo a elecciones presidenciales y aquí en nuestra ciudad a elecciones de nuestros representantes fundamentales, como es a la intendencia, será que los argentinos estamos cautivos de un mecanismo que les quiero aclarar, es fundamentalmente inconsciente y que no nos permite saber cuánto de nosotros hace a la realidad que después no queremos? ¿Cuánto hace que elegimos un representante que después, al poco tiempo, decimos y sentimos que ya no nos representa? Y que cuando se retira de su gestión, se retira en un marco de un profundo desencanto, y este es un término mío, sin tecnicismos. Ese desencanto hace que paulatinamente, y en esto los especialistas que están hoy invitados en 2019 me vayan a decir si esta apreciación, esta sensación mía es correcta o no, haya aumentado el escepticismo, el desencanto, el retiro del compromiso hacia este sistema que nosotros sabemos muy bien porque lo hemos vivenciado, qué es no tenerlo, qué es no estar en democracia. Señores, creo que, y recuerden esto, cuando alguien se sostiene a lo largo del tiempo con un mecanismo como es la compulsión a la repetición, sabiendo que ese acto que no querés hacer te va a llevar siempre a la misma situación, lo que provoca es un desgaste enorme en la calidad de vida de las personas. Es decir, no es gratuito. Quedarme anclado en ese lugar no es gratuito. Tengo la sensación que va a llegar un momento en que la brecha entre aquellos que decidimos quiénes están al frente de los gobiernos, al frente de las decisiones, de las políticas públicas que nos rodean, y aquellos que están haciendo la gestión, vamos a tener que entrar en una especie como de obligada armonía para poder decir qué es lo que realmente nosotros queremos, porque lo que nosotros tenemos es lo que elegimos. Bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos iniciando el ciclo 2019, este es 2019 con todos mis compañeros, que ya los vamos a saludar, vamos a hacer las presentaciones comerciales y lo más importante del programa, que es la presentación de nuestros invitados. Bueno, acá vamos a presentar entonces a nuestros invitados. Pamela Cáceres está a mi lado. Hola Pamela, ella es politóloga, miembro de la red Nuestra Córdoba, docente e investigadora de la Universidad Católica de Córdoba. Y a su lado está, muchas gracias también por venir, Nicolás Bertone, licenciado en Ciencias Políticas. Y quiero agradecer también al señor Gustavo Córdoba, que ha hecho posible tu presencia en este programa, consultor en Suban Córdoba y Asociados, una consultora muy importante de Córdoba. Bienvenidos. Muchas gracias por venirse hasta Carlos Paz. Carlos Paz, que también está
en el caldo, digamos, cuando viste que el caldo está a punto en su temperatura, bueno, así estamos, a 2 semanas de las elecciones, con una importante cantidad de candidatos, que decías vos que no es atípico para nuestra ciudad, y es cierto, tenés razón, siempre hemos tenido muchos candidatos, 8 en esta oportunidad, y próximos también a las elecciones a nivel nacional, y la verdad, yo voy a poner una palabra, un calificativo, me hago cargo. Me parece obsceno, ¿no? En un panorama obsceno, para saber quiénes son nuestros candidatos. ¿Qué opinan? Bueno, qué palabra. Sí, digamos, las cuestiones valorativas son relativas. Muy bien, sí, sí. Entonces, yo también podría elegir ese adjetivo, digamos, en relación a la política, digamos, obscenidad en la política partidaria, ¿no? Porque en realidad vos mencionaste 2 instancias electorales que, digamos, próximas que vienen, pero en realidad estamos hablando de un año en estado de elección permanente, ¿no? Y lo interesante, digamos, quizás no es el hecho de tener elecciones o del ejercicio de los derechos electorales lo que, bueno, genera esta insatisfacción de la que hablabas al comienzo, sino, digamos, la práctica, digamos, del proceso político-electoral en su conjunto, ¿no? Las características que adquiere en términos de qué tipo de discusiones se dan, que básicamente se restringen a qué alianzas, qué candidaturas y poco debate político, ¿no? Por eso yo digo la política partidaria, porque quizás en la Argentina hoy tenemos que hacer esa distinción, ¿no? Es decir, el escenario político tiene como por carriles separados las dinámicas y estrategias político-electorales, y por otro lado la expresión política de grupos, movimientos sociales con un enorme contenido de discusión, pero pareciera ser que no se cruzan, ¿no? Bien, por caminos paralelos. Exactamente. Nicolás, ¿Qué tiene que ver sí, con el declive de la centralidad de los partidos políticos para garantizar, digamos, o para formar a los futuros dirigentes? Los partidos políticos se han corrido de ese lugar institucional que deberían tener para digamos, para formar, y que además impidan los crecimientos de algunos outsiders que terminen siendo, por conocimiento o por alguna relevancia, quienes definen una de esas, una contienda electoral, ¿no? Que es simplemente conocimiento, y nos falta la sustancia de decir, bueno, qué modelos se pueden pensar de partidos hacia adelante, ¿no? O digamos de políticas públicas. Correcto. Entonces, llegamos a contextos como en el 2015, donde este nuevo movimiento, digamos, si bien obviamente está constituido en partidos como el PRO y con la alianza con Cambiemos, terminan siendo partidos que vienen ante el corrimiento de la política y la centralidad de discutir qué modelos de países vienen a ocupar un lugar que al fin y al cabo terminan teniendo resultados que hoy están siendo poco satisfactorios para la gente, ¿no? ¿Qué entendemos por el Estado? ¿Qué debe intervenir? ¿Qué políticas sociales debemos mantener? Digo, también tiene que ver con esta falta de entender hacia dónde marcamos rumbos, ¿no? 36 años es mucho o poco para pretender de todos, tanto de un sector, es decir, los votantes, como la comunidad política, entender que deberíamos tener una evolución. ¿La tuvimos, no la tuvimos? ¿Hemos involucionado? Los años o la historia no necesariamente es evolución, no es un proceso necesariamente evolutivo, ¿no? A mí me parece que claramente cuando uno mira la historia del 83 a esta parte, y mira la historia de los partidos políticos, lo que encuentra es básicamente, lo decía recién Nicolás, un sistema de partidos que tiene algunas características, ¿no? Una característica, por un lado, de la debilidad de los partidos tradicionales, planteamientos
políticos, digamos, más allá de las instancias de formación y de política interna de esos partidos, con una ausencia de discusiones ideológicos y programáticas. Entonces me parece que un poco, digamos, la instancia en la que estamos tiene que ver con esos procesos, ¿no? Con esos procesos que por supuesto tienen que ver con las reglas del juego. Yo creo que la Argentina, de nuevo, en estos más de 30 años de democracia, así como decimos que hay una crisis de representación, una crisis de la democracia electoral, creo que también a la par, y quizás en paralelo de nuevo, hay un proceso de repolitización, sobre todo desde el 2001 a esta parte, de la ciudadanía y de la sociedad civil en particular, que es muy interesante. Entonces, cuando decimos quizás lo que donde no se encuentran canales para involucrarse es en las instancias político-partidarias, pero sí hay, yo creo, un crecimiento no solamente en términos de prácticas de participación, sino de contenido político en instancias de participación en la sociedad civil, en los movimientos sociales, en las organizaciones sociales. Ajá. ¿No? ¿En eso ha habido, ¿coincidís? ¿En eso ha habido una evolución? ¿Podés no coincidir con la profesora? No, coincido. El tema es que cuando uno ve digamos, nosotros trabajamos sobre lo discursivo y sobre Muy la bien, campaña electoral o la comunicación de gobierno. Y la verdad que no veo ni una campaña electoral ni una comunicación de gobierno que realmente habilite esa participación que se está dando como en un plano, como si fuera más subterráneo, una de esas que no deja de ser importante, que no deja, pero que no logra. Creo que esto es responsabilidad de los partidos y los dirigentes, que permee y que se instalen como prácticas, digamos, cotidianas de la vida política, ¿no? Entonces, hoy estamos discutiendo estas otras cuestiones que son mucho más de... son politizadas, son ideológicas, pero que van a simplificar y van a poner de un lado o del otro a las personas. De hecho, el debate siempre ha sido, en tiempos de campaña, un elemento muy importante, ya cerca de la fecha de elecciones. Se ha ido disolviendo por reticencia propia de los candidatos, pero entonces no quieren debatir. Era una instancia interesante para que el ciudadano pueda sentarse a verlos juntos y a ver qué tenía cada uno para proponer. Se convirtió en ver quién era más hábil para ¿no? Como una riña de gallos prácticamente. Eso, a mi juicio, y eso es una apreciación personal, eso desacredita la herramienta que a mí me parecía valiosa. Hoy carecemos de total debate. ¿Qué opinan de eso? Para mí totalmente, pero tienen que ver también en cómo se utilizan los debates. Digo, en esta lógica donde rápidamente buscamos, primero, ¿cuánta gente ve los debates? Digo, en términos, si vos tenés que tomar yo tengo mi candidato, ¿tiene que ir o no tiene que ir? Bueno, ¿cuánta gente va a ver ese debate? Digo, está mal eso, de pensarlo, pero a ver, ¿cuánta gente va a ver y qué influencia va a tener? La influencia es si se estuvo bien o estuvo mal, o si se transpiró o no se transpiró, digamos. Sí, sí. Entonces, para ir y exponerlo a una situación donde los ataques van a ser más emocionales que hablar de la política, es donde los debates empiezan a tener poca Pero eso es porque en algún relevancia. momento se tergiversó el destino del debate, digamos, o la esencia del debate. Es un cálculo, digamos, el proceso electoral, las campañas electorales, claramente, bueno, esto Nicolás sabe mucho mejor que yo, yo tengo mi accionar más en la sociedad civil, pero digamos, el proceso electoral es, como decía recién, es ganar unas elecciones. Y las elecciones es la cantidad de votos que sacas. En ese cálculo, digamos, estratégico, en estas condiciones de las que estamos hablando de la política, claramente quienes son candidatos o candidatas van a analizar cuán conveniente es en términos de aceptación o de riesgos que implica debatir. Recién Nicolás decía, ¿a la gente le interesa el debate? Vos recién decías, la ciudadanía, digamos, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No?
Y bueno, yo creo que en esa estrategia electoral hay un componente totalmente conservador que tiene que decir, que se plantea, ¿por qué cambiar las reglas del juego si con las actuales reglas del juego puedo ganar? ¿No? Entonces, ahí el tema del debate, de los debates electorales, me parece que pasan por esa cuestión. Y por supuesto que quienes asesoran en campañas electorales asesorarán respecto de la conveniencia o no, recién decía Nicolás, de exponer un candidato en esas condiciones. Pero vos trajiste una palabra, que es la palabra riesgo. No que hay que quieren correr el tomarla. riesgo. A ver, para mí debe estar legislado que haya debate en cada una de las instancias electorales, digamos. Claro. Tiene que haber debates, Muy bien. que tiene que haber después, digamos, qué hace la estrategia de la campaña es otra cosa, pero sí o sí hay que dar las instancias. La instancia de debate tiene que crearse. Tienen que estar, tienen que haber programas como, digamos, también de políticas públicas participativas, que yo digo, en esto es interesante lo que hace la Red Nuestra Córdoba en la ciudad, con indicadores, digamos. Una cosa no tiene que quitar la otra, digamos, ¿no? Por ahí es medio confuso esta discusión que estamos dando, porque capaz estamos hablando en dos planos todo el tiempo de lo electoral y de la participación. Es que están. Es decir, la realidad objetiva, lo que debería ser, más allá de la posición de cada uno, y también hoy del rol, porque hoy vos hablabas desde tu lugar, ¿no? Cuando me decías esto, decir, bueno, no conviene. Lo que me quería decir es, hay ciertos momentos que no conviene. Porque en realidad si se convierte en esto, a ver, como dije yo, quién es más hábil, y es una herramienta que no conviene. Y esto tiene que ver con las reglas del juego, ¿no? Es como los partidos se juegan con el reglamento, ¿no? Con el reglamento del fútbol. La política se juega con los reglamentos de la política. Entonces, en las actuales condiciones donde debatir no es obligatorio, claramente eso, digamos, las reglas también te resguardan de ciertas cuestiones. Lo que decía recién Nicolás, en la provincia de Córdoba, la cuestión de si el debate es o no obligatorio se viene discutiendo desde hace varias elecciones. En la elección de 2015, el actual gobernador y gobernador electo planteó de que no debatía porque no había una ley que así lo estableciera y que generara las condiciones ¿no? Legislativas para que eso ocurriera. Pero pasaron 4 años de gestión y esa ley nunca apareció, digamos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En alguna medida, el tema es que necesitamos generar debate más allá de los momentos electorales, para que estas discusiones, digamos, para marcar la cancha de otra manera, que es un poco lo que intentamos hacer en la ciudad de Córdoba con esta normativa que se llama el Plan de Metas y que, bueno, obliga de alguna manera, genera condiciones y reglas del juego para que el debate electoral sea forzado un poquito desde ahí, ¿no? Desde las normativas. Bien, ahora dijiste algo clave, dijiste las reglas de la política. Las reglas de la política. Yo creo que en todas las instancias hay reglas propias, en todas. El tema es, se supone que los políticos ejerciendo políticas públicas están a merced de la calidad de vida de las personas, sobre los cuales ellos crean o realizan o desarrollan una gestión. Daría la impresión de que las reglas políticas son reglas para la política y que no necesariamente, es más, no necesariamente, yo agrego, están disociadas de la realidad y la demanda, las necesidades de las comunidades. Sí. Bueno, digamos, ahí ya digamos, hay una cuestión que tiene que ver con la burocratización también de la política, ¿no? ¿Viste? Cuando hablamos de la burocratización, ya me sale la sociología de las organizaciones, pero digo, las reglas del juego, lo que vos decís, hay reglas del juego, pero las reglas del juego no necesariamente te llevan a cumplir las metas para las que estás, que en este caso diríamos gobernar para el bienestar general, ¿no? Bien, lo que marca la Constitución, ¿no? Y la Constitución dice, digamos, que esta república tiene esta finalidad para todos los que quieran habitar el suelo argentino, pero por otro lado dice el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Y ahí marca las reglas del juego que hacen que en gran medida la política sea impermeable a la participación,
a la democratización de los procesos de toma de decisión, y que sobrevivamos, que puedan ser posible sobrevivir en la política sin cumplir las metas y atenernos simplemente a las reglas del juego. Hay varios elementos, los voy a citar, los que me vienen a mente. Ahora voy a citar uno que han tomado como un lugar protagónico, ¿no? En las últimas elecciones, en los últimos años, cada vez más. Y una de ellas es el lugar de las consultoras, ¿no? El lugar que las consultoras ofrecen con sus gráficos divinísimos, donde van, por supuesto, a ver, pues esto hay que decirlo, muchas veces los candidatos contratan a sus propias consultoras y se lanzan, tengo encuestas, ¿no? La famosa encuesta. La torta marca un color grandote para el candidato que pagó la encuesta, muchas veces porque al otro día, yo estoy haciendo periodismo, viene otra consultora, con otro color la torta, casi te diría que a veces invertido, voy a decir, ¿cómo puede ser? Y esto sale a la calle, ¿no? Eso es una sobredimensión, o sea, es un error pensar que una encuesta puede cambiar los resultados electorales. Nosotros, los resultados que vamos a mostrar son públicos, tienen fecha, tienen ficha técnica, o sea, son datos recolectados en un método y científicos que se muestran. Pensar que por manosear una encuesta uno puede conseguir una tendencia diferente es un absurdo. Entonces me parece que es una falta de profesionalismo de esas consultoras, y también creo que hay que hacer alguna pedagogía profesional respecto a cómo leer las encuestas. Cada encuesta tiene su método, si fue telefónica, fue domiciliaria, fue a través de Telefónica con encuestador. Entonces cada uno tiene su método y su error esperado, ¿no? Entonces en esto de las encuestas fracasaron, que era como lo normal en... bueno, este año hubo en algunas provincias, no se dijo nada acá en Córdoba. Bien, bien. Y hemos tenido muchas encuestas. Tiene que ver con esa responsabilidad profesional. El rol de la consultora no es más que dar un pronóstico para tomar una decisión electoral, digamos, para el que lleva la campaña adelante. Bajo ningún punto de vista, las consultoras tienen que ser protagonistas ni ser, digamos, que influyan sobre los resultados del electorado. Es nulo. Yo no hablo por ahí de pequeños encuestadores que pueden ser seducidos, esto no es un prejuicio, pueden ser seducidos por intereses, sino que hablo de grandes organizaciones que utilizan esto para divulgarlo en los medios masivos más importantes del país y aparecen a todo color, digamos, no solamente, ¿se entiende? Invadiendo todo. Sí, ocupan gran parte de la discusión de los medios. Sí, de los medios. Sí. Los primeros días en los que Cristina Fernández de Kirchner oficializó su candidatura a la vicepresidencia, la fórmula Fernández fue alevoso, digamos, tuvimos varios días con una proliferación de este material, bueno, anunciando una posible presidencia de la señora nuevamente, ¿no? Sí. Y generando un impacto hasta en los mercados, digo, no es menor. Sí. Claro que coincido con vos en que no puede ganar una elección y generar, pero no es menor. Pero si te fijas, todas las encuestas que salieron posterior a Cristina, había una coincidencia dentro de los márgenes de error de todas poniendo más o menos los mismos resultados respecto a cómo sería una PASO, una segunda vuelta entre ellos. Digo, también una responsabilidad de los encuestadores en que están cada vez, al tener más importancia o preponderancia, visibilidad, también se cuidan mucho más de hacer algún dibujo. ¿Y las alianzas? Bueno, eso iba a decir. Yo creo que la principal incidencia de las encuestas es en las estrategias de alianza, ¿no? O sea, de qué candidato, ¿no? Vos fíjate que la frase tal candidato o tal candidata mide, ¿no? Es una de los insumos fundamentales para definir candidaturas y alianzas, ¿no? Es decir, cuánto sumamos. Yo creo que en ese sentido las encuestas son un insumo fundamental en ese proceso político. Y porque no quiero que se vayan sin analizar este elemento. Digo, las alianzas han aparecido también como un recurso, cuando dije voy a nombrar varios, un recurso casi habitual, y ahí vuelvo con un calificativo salvaje, ¿no? Es decir, vos. Es decir, y con una sensación de falta de profundidad en esos procesos,
y esto lo digo como psicóloga, ¿no? Es decir, para que yo coincida con vos en un proyecto semejante como es un proyecto de gestión, tiene que haber una maduración de tus ideas con las mías. No es un café. Eso ha aparecido en la actual campaña electoral a nivel nacional. Yo lo he observado en esto de distinguir, no basta con ganar, sino que después las alianzas nos tienen que permitir gobernar, ¿no? Creo que estamos en un contexto de gran incertidumbre respecto de la gobernabilidad del país, que, bueno, en este momento pesa tanto la cuestión de ganar la elección como de la gobernabilidad posterior, y eso está obligando a que las alianzas también impliquen ciertos acuerdos programáticos. Aunque no se estén planteando públicamente, digamos, no se esté debatiendo, intuyo que la elección de este año en la Argentina va a implicar no solamente negociaciones en términos de sumatorias de votos, sino de, bueno, qué hacer hacia adelante. Bien. Ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea así. Bueno, Nicolás, cerramos. No, bueno, mañana vamos a tener novedades de las alianzas. Muy bien. Creo que una de esas, a diferencia del 2015, donde la alianza Cambiemos, una vez es la alianza digamos de la Rúa, no es la alianza de la Rúa, creo que el peronismo tiene la ventaja una de esas de tener la concepción social un poco más de pragmatismo, y que la gobernabilidad la va a llevar adelante, una de esas sin resquebrajarse, que son más problemas electorales que de gestión a veces para llevar la gobernabilidad. Hay que ver cómo funciona eso. Muchas gracias a vos por la invitación. Muy interesante. La repetición el jueves a las 14:30 y el fin de semana, sábado y domingo. Como siempre, una vez más, gracias a Next, gracias a Alejandro Pacher, a Marcelo Sánchez, que está en la dirección allá en los controles, y al señor Hernán Chossi, que hoy estuvo con nosotros en el sonido. Gracias a ustedes. Después vamos a empezar a pasar la dirección en YouTube para que puedan ver el programa. Muchas gracias.